Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo explosivo, porque hoy vamos a hablar de algo que está sacudiendo los cimientos de, bueno, digamos que de cierta sociedad de gestión. Sí, amigos, prepárense porque tenemos un verdadero escándalo entre manos, uno que involucra a Candemet, un plan secreto. ¿Listos para sumergirnos en esta bomba? Pero antes de que empecemos a destapar todo, quiero agradecerles por estar aquí. Siempre es un placer compartir con ustedes estas historias y descubrir juntos los secretos que se esconden. Y hablando de secretos, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. No quieren perderse ni un solo detalle de las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna actualización. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, manos a la obra. Como les decía, hoy vamos a hablar de un escándalo. La sociedad de gestión está en llamas literalmente. Y el epicentro de este incendio es nada más y nada menos que Candemet. ¿Quién es Candemet?, se preguntarán. Pues digamos que es una figura importante con poder, con conexiones, y con un plan. Un plan que aparentemente era secreto. Todo comenzó con una reunión. Una reunión que, según fuentes cercanas a la sociedad, fue bastante tensa. Se dice que las paredes temblaron, que los ánimos se caldearon y que las palabras volaron como misiles. ¿Por qué tanta tensión? Pues porque en esa reunión se discutió, se debatió y finalmente se reveló. Se reveló un plan. El plan de Candemet. Este plan aparentemente involucraba muchas cosas. Inversiones, decisiones estratégicas, movimientos financieros, y todo ello, según las acusaciones que han comenzado a filtrarse, sin transparencia, sin el conocimiento de todos los involucrados. Se habla de favoritismos, de intereses ocultos, de maniobras dudosas que dejan mucho que desear. Ahora, no quiero entrar en detalles específicos todavía, porque la investigación apenas está comenzando. Pero sí les puedo decir que las piezas del rompecabezas se están uniendo, y la imagen que está emergiendo es preocupante. Hay nombres involucrados, cantidades de dinero que marean y una red de relaciones que se extiende como una telaraña. ¿Y qué hacía este plan tan secreto? ¿Qué pretendía Candemet con todo esto? Bueno, esa es la pregunta del millón. Las especulaciones son muchas, pero la verdad es que todavía no podemos afirmarlo con certeza. Lo que sí sabemos es que el plan, tal y como se reveló en esa fatídica reunión, no fue bien recibido. Hubo protestas, hubo críticas, hubo sorpresa. Mucha sorpresa. Imaginen la escena, una sala llena de directivos, de gente con mucho poder, enfrentándose a una revelación que para muchos fue un balde de agua fría. Algunos se sintieron traicionados, otros engañados y algunos simplemente no podían creer lo que estaban escuchando. La confianza, que es el cimiento de cualquier organización, se tambaleó. Y con ella, el futuro de la sociedad. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Las conversaciones a puerta cerrada, los murmullos en los pasillos, las miradas inquisitivas. Todos querían saber más, todos querían entender qué estaba pasando. Y la prensa, por supuesto, no tardó en hacerse eco de la noticia. Titulares incendiarios, reportajes investigativos, análisis y más análisis. El escándalo estaba en boca de todos. Las consecuencias, por supuesto, no se hicieron esperar. Dimisiones, investigaciones internas, demandas legales, la sociedad de gestión está ahora en un verdadero torbellino. La reputación está dañada, la credibilidad en entredicho y el futuro, más incierto que nunca. Pero, ¿qué llevó a Candemet a actuar de esta manera? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Tenía alguna justificación para mantener este plan en secreto? Esas son preguntas que solo el tiempo y la investigación podrán responder. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha puesto al descubierto una serie de fallas en la gestión, en la transparencia y en la ética de la sociedad. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos suscriptores. Porque este no es solo un escándalo que vemos desde lejos. Este es un tema que nos afecta a todos. Porque la confianza en las instituciones, en las empresas, en las personas que toman decisiones por nosotros, es fundamental. Y cuando esa confianza se rompe, todos sufrimos. Por eso los invito a estar atentos a las próximas noticias.
a seguir investigando, a analizar la información y a formar su propia opinión. Porque este no es un caso cerrado, ni mucho menos. Esto es solo el comienzo de una historia que promete darnos mucho de qué hablar. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para hablar un poquito de la importancia de la transparencia. En un mundo ideal, no tendríamos secretos, no tendríamos planes ocultos. Todo sería claro, todo sería visible, todo estaría a la luz del sol. Pero, lamentablemente, la realidad no siempre es así. Por eso es tan importante exigir transparencia, exigir rendición de cuentas, exigir que se respeten las normas y los valores éticos. Este escándalo nos demuestra, una vez más, que el poder corrompe. Y que cuando ese poder no está sujeto a control, cuando no hay transparencia, las consecuencias pueden ser devastadoras. Así que estén atentos, mis amigos. Porque la historia de Candemet y el plan secreto de la sociedad de gestión apenas está comenzando a escribirse. Y prometo mantenerlos informados, actualizados y siempre, al tanto de los últimos acontecimientos. En resumen, hemos desenterrado un escándalo de proporciones épicas. Hemos descubierto un plan secreto de Candemet que ha puesto en jaque a la sociedad de gestión. Hemos hablado de reuniones tensas, de secretos revelados y de consecuencias devastadoras. Y todo esto gracias a ustedes, mis queridos suscriptores, por estar aquí y por su interés en descubrir la verdad. Quiero agradecerles por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estos análisis y estas reflexiones. Y me encanta saber que ustedes están ahí, del otro lado de la pantalla, escuchando, aprendiendo y formando su propia opinión. Ahora, quiero que ustedes también participen. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Qué opinan del plan secreto? ¿Creen que Candemet actuó correctamente? ¿Qué consecuencias creen que tendrá este escándalo? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Quiero leerlos, quiero dialogar con ustedes y quiero saber qué piensan sobre este tema tan candente. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les interese este tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Porque juntos podemos descubrir más secretos, más escándalos y más verdades. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Ampliando la noticia, el hundimiento de la sociedad de gestión y el plan secreto de Candemet ***. Hola de nuevo, mi gente. Como ven, la cosa se pone cada vez más caliente y hoy vamos a sumergirnos aún más en el escándalo que sacude los cimientos de la sociedad de gestión. Ya les hablé de Candemet y su plan secreto, pero ahora, con más información y con el polvo asentándose, podemos analizar la situación con mayor profundidad. Preparaos porque lo que viene es explosivo. Un repaso rápido, ¿qué sabemos hasta ahora? Para refrescar la memoria, recordemos los hechos principales. Tenemos a Candemet, una figura prominente dentro de la sociedad, que aparentemente orquestó un plan a espaldas de la mayoría de los miembros. Este plan, mantenido en secreto, involucraba movimientos financieros, decisiones estratégicas y, según las acusaciones, una falta flagrante de transparencia. La revelación de este plan, durante una reunión tensa y cargada, desató una tormenta que aún no amaina. Las primeras grietas, la reunión fatídica La reunión donde se desató la tormenta fue, según fuentes internas, un verdadero campo de batalla verbal. Las acusaciones volaban de un lado a otro, las miradas fulminaban y la tensión era palpable. ¿Qué se dijo exactamente? ¿Cuáles fueron los argumentos de Candemet para justificar su plan? ¿Y qué fue lo que realmente causó la indignación de los demás directivos? Aunque todavía no tenemos acceso a grabaciones ni transcripciones oficiales, se filtran fragmentos de lo que allí ocurrió. Se habla de cifras astronómicas, de contratos sospechosos y de acuerdos que favorecían a unos pocos en detrimento de la mayoría. Se menciona la falta de información, la manipulación de datos y la omisión deliberada de información relevante para los miembros de la sociedad. Lo que sí está claro es que la presentación del plan fue recibida con incredulidad y sorpresa. Muchos directivos que hasta ese momento habían confiado en Candemet, sintieron que habían sido traicionados.
Otros, por el contrario, defendieron el plan, argumentando que era necesario para el crecimiento y el éxito de la sociedad. Pero incluso entre los defensores, la falta de transparencia generó dudas y recelos. *** El plan secreto que contenía ***. La pregunta del millón sigue siendo, ¿qué demonios contenía ese plan secreto? Las especulaciones son muchas y variadas, pero podemos extraer algunas conclusiones preliminares basándonos en las filtraciones y las investigaciones periodísticas. Inversiones de alto riesgo Se rumorea que el plan involucraba inversiones en sectores poco transparentes o de alto riesgo, con la posibilidad de obtener grandes beneficios, pero también con una alta probabilidad de pérdidas. Operaciones financieras opacas Se habla de movimientos de dinero a través de paraísos fiscales, de acuerdos con empresas offshore y de la utilización de complejas estructuras financieras para ocultar el origen y el destino de los fondos. Intereses ocultos Se sospecha que Candemet podría haber actuado en beneficio propio o de allegados, priorizando sus intereses personales por encima de los de la sociedad. Se investigan posibles conflictos de interés, sobornos y otras prácticas corruptas. Decisiones estratégicas controversiales Se cuestionan las decisiones estratégicas tomadas por Candemet, especialmente en lo que respecta a la expansión de la sociedad, la adquisición de nuevos activos y la contratación de personal clave. Los nombres que resuenan, ¿quiénes están involucrados? Aunque la investigación aún está en curso, ya se han filtrado algunos nombres que podrían estar involucrados en el escándalo. Se habla de otros directivos de la sociedad, de asesores financieros, de intermediarios y de empresas vinculadas a Candemet. La investigación se centra ahora en determinar el grado de participación de cada uno de ellos, así como en esclarecer si actuaron de forma consciente y deliberada o si fueron víctimas de las decisiones de Candemet. La lista de sospechosos podría ampliarse en los próximos días, a medida que se vayan descubriendo nuevas pruebas y se practiquen más interrogatorios. Las consecuencias, un daño irreversible El escándalo ha tenido y sigue teniendo consecuencias devastadoras para la sociedad de gestión. La reputación de la organización ha quedado seriamente dañada, lo que ha afectado negativamente a su imagen pública, a la confianza de sus miembros y a su capacidad para generar nuevos negocios. Además, el escándalo ha provocado una crisis interna sin precedentes. Dimisiones, despidos, suspensiones de directivos y la apertura de investigaciones internas y externas han sumido a la sociedad en el caos. El futuro de la organización es incierto y su supervivencia está en juego. La importancia de la transparencia, una lección aprendida Este escándalo pone de manifiesto la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en la gestión de cualquier organización. La falta de transparencia, la ocultación de información y la toma de decisiones a espaldas de los demás son caldo de cultivo para la corrupción, el abuso de poder y la pérdida de confianza. Es fundamental que las sociedades, las empresas y las instituciones actúen con transparencia, permitiendo a sus miembros y al público en general acceder a la información relevante, participar en la toma de decisiones y ejercer el control sobre los que ostentan el poder. ¿Qué podemos esperar? El futuro de la sociedad El futuro de la sociedad de gestión es incierto. Dependerá de cómo se resuelva el escándalo, de las medidas que se tomen para reparar el daño causado y de la capacidad de la organización para recuperar la confianza de sus miembros y del público en general. Es probable que se produzcan cambios significativos en la estructura organizativa, en la gestión y en la ética de la sociedad. Se espera que se implementen nuevos mecanismos de control, se establezcan normas más estrictas y se promueva una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Conclusión. Un llamado a la acción Este escándalo es una llamada a la acción. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la ética, la transparencia y la responsabilidad en todos los ámbitos de la vida. Nos recuerda que el poder corrompe y que es necesario ejercer un control constante sobre los que lo ostentan. Como siempre, les invito a estar atentos a las próximas noticias, a seguir investigando, a analizar la información y a formar su propia opinión. Este es un tema que nos afecta a todos y que merece nuestra atención y nuestro compromiso. Y no olviden, suscríbanse al canal, denle me gusta al vídeo y compartan esta información con sus amigos.
Juntos podemos destapar más secretos y descubrir más verdades. Hasta la próxima. Chao.